realmente disfrutéis y sobre todo utilicéis este libro maravilloso llamado El Guardián Planetario. Os ayudará a crecer tanto a nivel interior como espiritual y luego en vuestra vida rutinaria y diaria hacer lo posible lo que uno desea a través de Fernando Aylagas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas Muy noches, buenas. Jorge. ¿Qué tal ¿Qué estamos? tal? ¿Qué tal? Bien, estamos perfectos. También nos acompaña, si es que se ve, sí, ya estamos, ya estamos. También nos acompaña el mago del vacío, el mago que nos traslada y nos ayuda a través de ese gran libro maravilloso que nos va a hacer introducirnos y crecer mucho, y sobre todo saber cada arcano, qué historia tiene, qué mundo tiene, y sobre todo dentro de esas posibilidades que puede hacer que tu vida cambie. Y además un libro bastante rico y serio, es como la Biblia de los arcanos, llamado El Mago del Vacío. ¿A través de quién? Del gran profesor Roberto Carlos Cuello. ¿Qué tal? Muy buenas, Roberto Carlos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Un placer estar nuevamente contigo. También quería mandar un gran abrazo a todos los oyentes, a Fernando y, bueno, a las personas que quieran alimentarse un poco más de conocimiento. De conocimiento. Y también nos acompaña, como no, nuestra queridísima psicóloga desde Colombia. Bueno, Roberto Carlos Cuello desde el mismísimo corazón de Argentina y ahora pues nuestra psicóloga Marta Elena Osorio desde Colombia. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Jorge y compañeros de tertulia. Qué placer volverlos a ver. Qué bonito veros a los tres, Y bueno, podrían estar más, pero bueno, de momento estamos tres grandes profesionales de la temática y de la profesión. Y bueno, hoy vamos a abordar un tema que comenzaremos con el maestro Roberto Carlos y luego ya, pues seguidamente, pues ya veremos si seguimos con nuestra psicóloga Marta Elena o nuestro gran profesional Fernando Aylagas en muchos temas y temáticas, desde viajes astrales, profesional en ese campo y en muchas temáticas más. Roberto Carlos Cuello, ¿qué temática que nos invitas esta semana a escuchar y a aprender sobre todo? Un gran beso a Marta, de Colombia. Un placer tenerlo también con nosotros. Bueno, la temática de hoy era la transición del alma después de la muerte y lo que tenía que ver también con la reencarnación, ¿sí? Tenemos que buscar también aclarar y definir lo que tiene que ver con la parte de la muerte que se aplica desde la ciencia y la medicina tradicional con las funciones vitales del cuerpo, ¿no? Que es nuestro vehículo físico. A diferencia de lo que tiene que ver con desencarnar, ¿sí? Cortar ese vínculo en la parte física y retornar a esa energía, ¿sí? Que existe en los distintos cuerpos que conforman nuestro ser. La pregunta es, ¿qué sucede después de la muerte? Tenemos que recordar algo que es muy importante, que desde la concepción hasta la formación como seres geométricos, ¿sí? No solamente estamos constituidos por células, cromosomas, glándulas y hormonas, y un sinfín de elementos físicos que es necesarios para nuestro desarrollo como seres terrenales. Desde la geometría sagrada, que el cual habla este gran maestro Pitágoras, los 5 sólidos platónicos que están enfocados, como lo hablé anteriormente, en estos 5 elementos principales, del cual nosotros quedamos siempre como encasillados en estas cuadraturas ilusorias. Tenemos un cuerpo físico, un cuerpo vital, un cuerpo astral, mental, también conocido como
la parte de nuestros pensamientos, el mana inferior, y el quinto elemento necesario es el alma o mana superior. Y los dos cuerpos más elevados es el cuerpo búdico, que es el alma espiritual, y el cuerpo átmico. ¿Qué pasa ahí con esta conformación? ¿Sí? Que acá le traje una pequeña lámina. El desarrollo del feto, ¿sí? Desde del momento de la concepción hasta el nacimiento, está bajo la influencia de lo que conocemos geométricamente como la Merkabah. La Merkabah, ¿sí? Es el vehículo conocido también como el trono de Dios, ¿sí? O carroza de fuego. Este vehículo sagrado está formado por dos cuerpos que habla Pitágoras. Uno es el cuerpo vital energético, ¿sí? Llamado el icosaedro, que habla sobre la parte de el ánima, las aguas amnióticas, la parte femenina y la parte lunar. Y la segunda, la más importante, sin dejar el alma, es el cuerpo espiritual, también conocido como animus, el Padre, ¿sí? La energía espiritual, ¿sí? Es el cuerpo solar, que cuando nacemos, ¿sí? Y descendemos de esta Merkabah, ¿sí? Salimos de lo que es esa nave cósmica del útero materno para realizar nuestra misión terrenal. La cosa es recordar el código del animus, ¿sí? O sea, el código espiritual de nuestro Padre, para poder volver a la fuente. Sé que la mayoría de las personas siguen, por más que han nacido, estando en ese sueño profundo de Maya, que es la parte ilusoria, del cual habla mucho lo que es la parte del hinduismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de lo que es el árbol de la vida, ¿sí? Que aquí lo tengo, que es ese formato de nuestro Adán, nuestro formato como seres espirituales, ¿sí? De esta esencia de la fuente, nos quedamos simplemente al nacer, si no recordamos ese código genético, espiritual del animus, en la Séfira, que es Binah, que está asociado directamente a la columna del rigor, donde el planeta que rige es Saturno, señor del karma, que tiene que ver más que nada con el tiempo y también la muerte. Pero existen otras dos séfiras, incluyendo a Dat, que es la conciencia que debemos despertar al nacer, que nos lleva directamente a la verdad, que es Chokman. Y es por eso que el hombre siempre busca la verdad. Hotman. Hotman es la energía crística del cual hablaba nuestro Maestro Jesús y que está conectado directamente con Keter, que es nuestro Padre, la mónada. Si nos quedamos directamente en Binah, ¿sí? Lamentablemente vamos a quedar sumergidos en los temores y en el miedo, aferrados directamente a la materia. Si no despertamos la conciencia, entonces nunca van a poder recordar que ese viaje y ese retorno que debemos hacer a ese carro de fuego que es la Merkabah, ¿sí? Es donde vamos a quedar suspendidos en el aire dentro de un criterio, un enfoque de miedo y temor hacia la muerte. Por eso es que es muy diferente lo que es la muerte física, ¿sí? Del cual habla la medicina tradicional y la parte científica, que es desprendernos de esos cuerpos sutiles y empezar la descomposición del cuerpo físico, cuando existen otros cuerpos sutiles necesarios para restablecer la conciencia del ser. Entonces, si no tenemos ese patrón, ese código genético espiritual, lamentablemente nos vamos a quedar en Binah, que es la parte del rigor. Es por eso que en la Cábala nos habla que la columna del rigor, a diferencia de la columna de la misericordia que está el Padre, la columna de rigor, que es la madre, dice, la madre da vida, pero también está condenando a su hijo a la muerte. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué pasa? Si nos quedamos directamente estancados, es obvio claramente que los patrones que siempre vamos a tener son ilusorios, son de dolor, son de crisis, son de desesperación,
¿sí? Y ahí nos quedamos aferrados directamente a una esperanza, ¿sí? Sin poder hallar la salida o la elevación de nuestra conciencia. Es por eso que es tan trascendente, por eso solamente de que es importante recordar estos códigos. Y vos me dirías, ¿cómo recordamos este código? A través, ¿sí?, de la comunión con nosotros mismos, la educación con la cultura que mamamos de nuestra familia y desprendernos de esos mandatos religiosos que simplemente no han generado un estancamiento ilusorio sin entender lo que es el amor como una frecuencia trascendente necesaria para nuestra evolución en conciencia. ¿Sí? Entonces, es un trabajo independiente, es un trabajo individual, ¿sí? Es retornar a la fuente. Y ahí es donde juega un papel muy importante, ¿sí? Como habla el budismo, que es a través de estos vórtices energéticos conocidos como chakras, que tenemos que pasar estos 3 niveles del cual Jesús hablaba, ¿sí? Que eran las 3 iniciaciones, que tenía que ver con el desapego del ego, el conocimiento, desechando la ignorancia, la voluntad, que nos genera simplemente una cobardía, y ascender hacia una conciencia enfocada en la inteligencia y no en el intelecto. Entonces, cuando lleguemos al cuarto chakra, ¿sí?, que es el esencial para nosotros, es donde vamos a encontrar la puerta esencial que nos pueda llevar directamente a la mónada, a la parte espiritual. Entonces ya no vamos a estar con temor y miedo. Trascender en conciencia es entender que existen cuerpos sutiles que son necesarios. Ahora, la Cábala también nos enseña a través de las distintos séfiras ese crecimiento y ese trabajo individual de cada uno. Salir de estas cuadraturas lunares es no quedarnos simplemente con los apegos materiales. Es salir y utilizar nuestra energía vital, que tiene que ver con esa energía dual de Shiva y Shakti, del cual se habla, ¿sí?, comúnmente en la parte de India, ¿sí? Las lingas sariras, que están enfocadas directamente a la parte sexual como un símbolo sagrado. Salir del cuerpo astral y estos apegos que tienen que ver con la materia y los deseos. Y también empezar a pensar y analizar y utilizar esa mente, pero desprendiendo de esa visión polarizada. Entonces ahí es donde aparece la parte de nuestro camino sendero que se llama espiritual. Utilizar esa esencia como seres espirituales, ¿sí?, como extensión de la mónada para poder generar un cambio de conciencia. ¿Es necesario? Sí es necesario. Porque lamentablemente, como estamos prisioneros del ego y este sistema egoico, lamentablemente el hombre sabe que al llegar a la muerte es la terminación de todo. Por eso que hay algo muy importante, Jorge, que tanto los ancianos, en el momento de desprender su cuerpo físico y ascender, y estar en ese estado de agonía, empiezan a ver personas que han fallecido, que fueron familiares y que tuvieron la formación de sus afectos, padres, abuelos, hermanos, y lo empiezan a ver claramente, que ellos vienen a buscarlos para llevarlo a ese cambio de conciencia. También lo tienen los niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque están desprendidos, como los ancianos, de la materia y viven dentro de un mundo de inocencia. Es por eso que ellos pueden ver distintas dimensiones y estos seres angelicales que se comunican con ellos y que nosotros nos sorprendemos al escuchar. Entonces, tenemos que empezar a comprender que en este principio de percibir esta esencia, energía, frecuencia de la era de Acuario, es necesario para que nosotros podamos trascender en conciencia. Si no lo hacemos, cuando llegue el momento del cambio de era, no vamos a estar preparados y lamentablemente va a ser una guerra lamentablemente campal. Fernanda Elagas,
¿qué puedes contarnos a través de lo que nos ha comentado Roberto Carlos Coello, el gran profesor? Bueno, la muerte simplemente es un tránsito que dura unos segundos, nada más que unos segundos. El tránsito es como zambullirse en una piscina, en ese momento aguantas un poco el aire y sales a la superficie. Sigues siendo tú cuando cambias de cuerpo físico a cuerpo espiritual y cosas así. Sigues siendo tú. ¿Y qué es lo que queda de ti? Pues muchas veces son los apegos. Hay muchos espíritus que se quedan aferrados a la materia porque necesitan, no saben dónde están y se quedan cerca de su cuerpo o cerca de sus familiares. Hay un montón de caminos, nada más salir de la materia. ¿Dónde quieres transitar? Depende. Nosotros somos creadores, entonces podemos crear un holograma, como en algunas películas se ha visto y se han explicado, que creamos nuestro universo. Pues al mismo tiempo que sales de este mundo al otro, también sigues creando. Y puedes crear un holograma y estar ahí un montón de años, de siglos. Muchas veces decimos el purgatorio, ¿no? Pues el purgatorio es una creación del propio ser espiritual que al trascender, al sentirse fuera de su cuerpo y al sentirse que sigue siendo él, se crea todo un holograma de, de sacrificio que hay que pagar por una cuenta pendiente de sí mismo, pero cuando uno se da cuenta que todo ha sido una creación mental y emocional, trasciende. También podemos ver las experiencias cercanas a la muerte, como en el gran libro de Vida después de la vida de Raymond Moody, que cuenta cómo hay tubos de luz donde pasa la gente y luego vuelve, y en esas experiencias dan esperanza a la gente de que poder traspasar ese túnel de luz. No todos van por ahí. Hay muchos caminos cuando uno trasciende la materia. Depende del apego que tenga uno hacia la tierra. Se dice que hay incluso hospitales en el etérico donde la gente que está muy apegada a la tierra necesita una especie de tránsito para poder limpiarse de toda la contaminación y empezar de ser un ego espiritual a ser un alma que recuerda todas las vidas que ha vivido y que madura. En esos espacios uno tiene que limpiarse de todo lo que se ha pegado en esta tierra, en esta 3D, digamos así, porque es bastante contaminante. Violencia, envidia, avaricia, toda esa energía hay que ir depurándola para poder seguir evolucionando. Marta Elena Osorio, Hola. de Colombia. Hola. Gracias. A razón de lo que ha hablado Roberto Carlos Cuello, a razón de lo que ha hablado Fernanda Ilagas, nuestra psicóloga Marta Elena Osorio, ¿qué nos puedes comentar sobre el tema de la muerte? Pues yo creo que estamos muy enfocados en los conceptos de que la toma de conciencia, aparte de que tiene que ser una imperiosa necesidad en esta actualidad, es individual, aunque también estamos viviendo el arrastre, así como nos arrastraban en el colegio con una décima cuando nos íbamos quedando, de la masa crítica. Y por eso yo hablaba el otro día de que bastaría con que el 1% de la población, que es mínimo, despierte la conciencia para que el resto pueda subir.
cuando yo imparto los seminarios y los talleres en los colegios, a los padres de familia y a los docentes, hago como una especie de escenario, para llamarlo de alguna manera, de lo que han sido estas almas esperando, no sé si en el purgatorio o en una especie de limbo, en un estado como sostenido, donde ellos por muchos siglos o años o décadas han estado ahí esperando nuevamente la oportunidad de reencarnar. Y porque estos niños ahora son tan importantes en todo lo que está aconteciendo en el planeta Tierra, es porque ellos estuvieron esperando, yo no diría que como en una especie de purgatorio de castigo, no, ellos estuvieron puliéndose, como decía Carlos ahorita, puliéndose en las cosas que les faltaba para soltar todos esos egregores que tenemos nosotros y venir más puros. Y por eso es que cuando tú hablas con estas criaturas, tú sientes en sus palabras una sabiduría impresionante y que saben tantas cosas. Es porque ya se depuraron sus almas, ya se limpiaron, ya entre comillas diría yo que se prepararon en muchas encarnaciones para estar aquí. Ahora bien, no sé si a la humanidad en general, voy a generalizar el concepto, le falta todavía creer que sí es posible que podamos mejorar este paseo. Yo creo que todavía nos falta un poquitito de credibilidad, de fe, de pensar que sí podemos hacerlo, que sí va a ser posible irnos a ese nirvana, irnos a ese estado que Carlos Alberto hablaba ahorita, donde todo va a ser armonía, paz, tranquilidad, porque no solo es una promesa, es que ese es el estado natural de las almas cuando trascienden, donde de alguna manera yo creo que nada nos va a afectar, no vamos a sufrir, no vamos a angustiarnos, el miedo se va a perder totalmente, que es como la atadura más grande que tenemos en esta tercera dimensión. El miedo es el que nos paraliza, el miedo es el que no nos deja avanzar. Entonces hay que inyectarle, diría yo, de una manera muy sutil, muy que ni cuenta se den a la gente ese entusiasmo y esa credibilidad en sus dones, en sus potencialidades, en que todos, o sea, yo no soy una gurú, el otro no es más que yo, el otro no sabe más que yo, no, todos tenemos lo mismo, o sea, a todos en esa repartición maravillosa del Creador nos dieron lo mismo. La diferencia es que, bueno, unos ya despertaron y otros siguen ahí adormecidos y otros definitivamente pues se quedarán dormidos también, como decía Carlos Alberto. Qué bueno. Y bueno, no sé si queréis puntualizar alguna cosa más, Roberto Carlos, Fernando Aylagas, o queréis comentar algún otro tema. Sí, lo que quería decir simplemente, que estaba escuchando atentamente a Marta, es que como nosotros estamos dentro de lo que es la parte de la Kabbalah, ¿sí? En la Séfira inferior, que es Malhut, que es esta tercera dimensión o mundo terrenal, donde el alma está todavía en el proceso de purificación, conocido como Nefesh, que este estado de Nefesh es el estado más instintivo del hombre, apegado y aferrados a el desconocimiento que nos lleva al miedo y el manejo brutal del ego, ¿no? Por eso que vivimos en estos infiernos psicológicos y nos transformamos en borregos Matrix. Pero si nosotros logramos, a través de la ética, como lo hablé anteriormente, que la ética es despertar el ser interior, que nos va a llevar directamente a ser libres para elegir en conciencia, vamos a poder lograr un avance y un paso cuántico hacia Ruach, que habla la Cábala, que es el segundo nivel del alma. Ruach es el despertar del espíritu en esa alma física que tenemos. Pero no tiene que morirse la persona, tiene que estar viva. Y tiene que tener principios
¿sí? Conocimiento para poder tener las herramientas y recordar que tenemos un elemento esencial, que es la conexión con nuestro Padre, pero no de una forma figurativa, sino energética, ese código que nos lleve a ese Merkabah del cual habla la geometría sagrada. Si logramos llegar a Ruach, que es el alma purificada, vamos a hacer el próximo paso cuántico o salto cuántico a Neshama, que es el tercer nivel del alma, donde dice que el ser se empieza a iluminar. Es por eso que las reencarnaciones de las almas están fraccionadas. Y estas almas fraccionadas, uno dice, ¿cuál es nuestro deber como seres independientes? Unirlas, unir todos estos estados del alma para que alcance la misma frecuencia vibracional de la unidad, que no entendemos que es unidad, porque vivimos constantemente dentro de una visión polarizada del bien y del mal, de la vida y la muerte, de lo bueno y lo malo, ¿sí? Por eso que Jesús, me acuerdo de una parte de la frase de Jesús cuando estaba con José de Arimatea, y él le hablaba sobre el segundo nacimiento del ser. Y José de Arimatea no entendía, que decía, pero volver a la panza de nuestra madre y volver a nacer, no, decía, nacer en el espíritu y morir en la materia, morir en la carne, ¿sí? Esto nos va a llevar directamente a lo que se llama la gran obra alquímica, ¿sí? Del cual hablaban nuestros ancestros. Los lugares, tiempos y cuerpos que el alma vuelva a reencarnar siempre son necesarios. ¿Sabe por qué, Jorge? Porque es librarse del karma, de las acciones anteriores, purificarse y tener el alcance de la propia luz interior para entender lo que tiene que ver con la libertad de expresión y de sentimiento en frecuencia. Ajá. Qué bueno. Fernanda y Lagas, ¿quieres comentar algo más? Bueno, para que un alma despierte, si la gente quiere despertar, necesita la inquietud, la búsqueda de respuestas, es ser inconformista ante lo que ve, no fiarse de lo que se ve, sino que buscar y buscar y buscar. Y una de las técnicas que más puede entrar en uno mismo y descubrir toda su vida y toda su trascendencia y todo encontrar ese ciclo vital de su alma es la hipnosis regresiva. La hipnosis regresiva, a través de ella podemos encontrar las vivencias que ha tenido en otras vidas, en vidas paralelas, etcétera. Pero en ese descubrir uno mismo qué ha sido en otra existencia, puede encontrarse la clave en el presente y en su futuro, en su consciencia. Es una apertura diciendo, he vivido en tal época, en tal época, en tal época, y uno se enriquece con lo que descubre. Y en ese enriquecimiento hay un despertar. ¿Sabes, Jorge? Entonces uno definitivamente ha vivenciado sus vivencias pasadas y descubre que es más que un humano corriente, que no sabe nada de esto, que descubre que ha tenido un bagaje espiritual y vivencial de otras existencias. Entonces se le cae muchas veces toda la estructura presente que tiene. Ese es el despertar. ¿Y por qué realmente conscientemente no lo sabemos? Y tenemos esa inseguridad, ese miedo de que si el día que nos toque partir de aquí se acabó ya todo. Porque muchas veces nos hacen pasar la mente esas malas pasadas. No mente, sino son ideas que te han de otros, no son tuyas propias. Si tú te enfocas dentro de ti y empiezas a buscar, descubres que aparte de esas ideas que te han metido, hay todo un mundo muy rico. Simplemente tienes que borrar toda la información que has recibido desde que entraste en este mundo. De todos modos, el borrado, al principio, el borrado es importante porque si imagínate que recuerdas todas tus vidas y recuerdas la interacción con las personas que tienes en tu entorno. No podrías
ser imparcial, no podrías experimentar esas vivencias. Casi todos tenemos la mente borrada, la memoria borrada, perdón, la memoria borrada para poder seguir jugando en este juego, porque este planeta es un juego. Juego contigo, Jorge, y yo sé que he vivido contigo en otra época donde tú me has hecho muchas putadas, imagínate. Y yo siento un rencor por ti, pero no sé por qué, ¿vale? Entonces, pues, yo tengo borrado esas experiencias contigo, esas malas experiencias o buenas experiencias, puedo seguir jugando contigo y limpiando ese karma que es terrenal, no es en otras dimensiones, sino que es terrenal, ¿vale? El karma siempre es terrenal, nunca está en otras esferas más elevadas, simplemente es un juego para poder jugar aquí en la Tierra, ¿me entiendes? Entonces, ese borrado es necesario, en cierta manera, para poder seguir jugando y evolucionando. Qué bueno, qué bueno. Bueno, no sé si queréis comentar alguna otra cosa más, Carlos, Roberto Carlos Cuello. No sé qué le ha pasado a Marta Elena Osorio. Ah, ya ha vuelto. Bien, lo que yo quería simplemente agregar era algunos tips que las personas pueden utilizar, ¿sí? Que es en esta toma de conciencia, primero yo creo que es el primer paso sería el perdonarse. El segundo es empezar a soltar, ¿sí? Todas esas actitudes o pensamientos que tenemos enfocado al fracaso, entender que no existe lo malo, sino aprendizajes necesarios para nuestra evolución, mantener el respeto y el amor hacia el otro, generar la empatía y descartar la apatía, estar más en contacto con la naturaleza y respetar a nuestros hermanos animales que tanto daño hacemos constantemente y que lo vemos a diario, enfocarse desde el punto esotérico y entender que en cada situación que se presenta en nuestra vida tenemos que profundizar y analizar qué nos está queriendo decir esa situación que se presenta y no tomarlo a la ligera y quedarnos simplemente con un concepto exotérico, ¿sí? Yo como numerólogo, dentro del análisis de la parte de la numerología, no me puedo quedar simplemente con el significado de un número, sino tengo que profundizar en la frecuencia y en lo que me quiere decir y lo que tengo que desarrollar como ser en un estado evolutivo necesario para que este mundo cambie. Estar preparado para esta era de Acuario que se va acercando y que su gran aparición va a ser en el 2150, que recién estamos percibiendo esa energía y donde tenemos que descartar estos prejuicios que han generado tanto dolor como fue la era de Piscis. Y bueno, Fernando Ailagas, ya para redondear y finalizar este programa. Bueno, yo estoy de acuerdo con Roberto Carlos en todos los puntos que ha dicho. Y lo que decía antes, yo creo que hay que buscar, no parar hasta encontrar esa respuesta interna que te dice, realmente estoy en el camino de despertar, de ver lo que existe más allá de esta realidad y entender que la muerte simplemente es un tránsito, que tienes más tiempo y más vidas que esta en la que estás actualmente y nada, esperanza, sobre todo esperanza, que esto simplemente es un tránsito, un tiempo donde hay dificultades, pero dentro de las dificultades siempre hay retos. Ya. Y Marta Elena Osorio, ¿qué nos puede comentar ya para cerrar? Acunando desde que nacimos nuevamente en esta encarnación de gozo, porque a cada uno de nosotros a lo mejor la vida no nos haya tratado bien, pero en el fondo yo creo que hay esa esperanza que la traemos ya arrastrada de otras encarnaciones de que el cambio sí es posible.
yo no sé realmente cuándo va a ser la transición, si la era de Acuario ya entró, está entrando o va a entrar, pero yo creo que eso sería lo de menos porque en el día con día, en la medida en que yo vaya dejando esa estela de amor, de alegría, de entusiasmo, de creernos capaces de mejorar todo este sistema absurdo, este árbol erróneo de creencias, ir desmontando tanto prejuicio y que de verdad no lo creamos. Yo estoy absolutamente segura que va a ser mucho más fácil. Pues muchísimas gracias a los tres. Y bueno, ya para finalizar, Roberto Carlos Cuello, hacia la pregunta que mencionaba o reflexionaba o se preguntaba Marta Elena Osorio, ¿ya estamos en la era de Acuario o cuánto le queda? Sí, contestando la pregunta de Marta, estoy de acuerdo con algo que ella dijo, como también lo que expresó Fernando anteriormente, y que no son tan importantes los cambios de eras, sino son el cambio de la conciencia que debemos, como seres humanos, recibir una información que sea a través de la verdad. Si los informantes, que sos vos, que son todos, que estamos en este medio dando enseñanza, y si no es enfocado con bases sólidas en una claridad y la verdad, lamentablemente nos vamos a quedar sujetos a algo que es creencia. Creer es dudar, y al dudar yo simplemente voy a estar atado y sujeto directamente a la duda, constante. Entonces nunca voy a poderme liberar de lo que tiene que ver con estas ruedas del samsara, del cual hablo India, ¿sí? Del cual dice tiene que ver con estas reencarnaciones. O fíjate algo que quería cerrar con esto, Jorge, que es tan importante tres partes de nuestro cuerpo que son hormonas como la oxitocina, la adrenalina y el cortisol, que lamentablemente por esta enfermedad, por esta pandemia que ha aparecido en el 2019 y que se ha extendido hasta ahora, esta oxitocina lo que ha generado, al no poder estimular mi afecto con el otro, solamente se ha generado que esté activo la adrenalina y el cortisol, dos hormonas que simplemente son agresivas, que están enfocados directamente a la conquista despiadada con el otro. Entonces, si no tengo un balance entre estas tres hormonas que son tan necesarios para nuestra evolución, lamentablemente nos vamos a quedar con el dolor, la crisis y la desesperación. Quería cerrar con esto. Muchísimas gracias. Lo que sí, ya para finalizar, Roberto Carlos Cuello, ¿cuándo comenzó la era de Acuario? ¿Qué día? La era de Acuario recién está pasando, ¿sí?, por una estela muy sutil donde, como decía Marta, como lo decía Fernando la vez pasada, que esta aparición de estos niños superdotados, también conocidos como los niños de las estrellas, están apareciendo para mostrar que es el comienzo de una etapa de transformación interior en conciencia, con una libertad y una visión totalmente diferente. La era de Acuario, desde la parte astrológica, comienza en el 2150 a 60. 2150 o 60. Ajá. Pues nada. Pues muchísimas gracias. Eso de los cálculos de la eclíptica, ¿eh? Ajá. Muchísimas gracias, maestro Roberto Carlos Cuello, con ese gran, maravilloso libro, El Mago del Vacío. Gracias, Fernando Ailagas, también con el gran libro El Guardián Planetario. Y gracias nuestra psicóloga Marta Elena Osorio
por su trabajo y por su esfuerzo, y también por dejar su sello y su reflexión. Hasta la próxima semana. Y gracias por haber estado en el mundo de la puerta de la pirámide.